Buenas tardes, queridos estudiantes de segundo medio. Esta semana del 8 de junio, el día lunes 8 de junio, les enviaremos la actividad número 5, que son los factores que afectan la solubilidad. Antes de explicarles de qué se trata esta actividad, quiero darles algunas indicaciones. Primero, chicos, hasta el 28 de este mes se entregaban las tareas de actividad 1, actividad 2 y incluido las preguntas de portafolio, las cuales nosotros los profesores hemos revisado hasta inclusive este lunes 1. Nos queda pendiente la actividad número 4 y ahora viene la actividad 5, que es necesario que ustedes traten de seguirlas enviando vía correo. Les solicito que si son fotografías las puedan enviar a través de un archivo y en forma ordenada. No olvidarse de que tienen que colocar su nombre, colocar el curso y el liceo. Respecto a la actividad número 5, factores que afectan la solubilidad. En la actividad anterior vimos lo que era la solubilidad, ¿ya? La capacidad que tiene un soluto de disolverse en un solvente o disolvente. Entonces, hoy día vamos a ver que existen algunos factores, algunas condiciones que hacen que esta solubilidad sea afectada ya sea positivamente o negativamente, ¿ya? O sea, haya mayor o haya menor solubilidad según las condiciones en que esté el sistema. En este caso, el soluto y el disolvente. Para esta actividad dice, el objetivo es identificar el concepto de solubilidad y los factores que la afectan. Por eso les insisto en que retomen la actividad número 4, porque esta es que hablaba de solubilidad. Dice retroalimentación de los conceptos. Primero vamos a hacer una retroalimentación, que es la lectura de la página 26 de su libro, que habla de los estados físicos de las disoluciones. ¿Qué significa esto? De que si se acuerdan los estados físicos, estamos hablando del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, y que en las disoluciones dependen del disolvente. O sea, si el disolvente es sólido, la solución o la disolución va a ser sólida. Si el disolvente es líquido, la disolución va a ser líquida, y si el disolvente es gaseoso, la disolución va a ser gaseosa. Acá hay un ejemplo que es una lectura cortita de una página donde habla del naufragio del Titanic en 1912, donde se han estudiado, se han determinado miles de teorías, muchas teorías respecto a por qué es causado el accidente, y aquí está explicando algunas de ellas, algunas de esas teorías. En base a esa lectura, vamos ahí, en base a esta lectura, vamos a contestar las preguntas de la página siguiente, de la página 27. Dice, enumerar las disoluciones a las cuales se hace referencia en el artículo anterior. O sea, ¿qué disoluciones encontraron? ¿Qué disoluciones? Si hay disoluciones sólidas, líquidas, gaseosas y cuáles. Identificar el estado de estas disoluciones en la letra B. En la letra C no deben hacerlo porque es en grupo y sabemos que con esta situación difícilmente nos podemos juntar, hacer grupo. Pero pasamos a la número 2, que dice busque y comente 3 ejemplos cercanos, o sea, en su vida cotidiana, en su casa, en la comunidad, donde ustedes hayan empleado materiales de baja calidad y hayan afectado en algún momento a la comunidad o a su entorno, ¿ya? Ahí tienen que dar a conocer cuál fue, en qué estado se encontraba y reconocer el disolvente y el soluto. Y por último, indicar las propiedades que afectaron esto en esta disolución.
Y la número 3 dice, a partir de lo anterior, ¿cuál es la importancia de la ciencia para el desarrollo de la sociedad? ¿Por qué se produjeron los problemas analizados? Eso es la primera parte de su trabajo. Después dice, toma apuntes de ideas, conceptos entregadas en el PPT, que es de la actividad número 4, se entregó un PPT, el mismo PPT, volverlo a retomar, porque ahí hay muchos conceptos, sobre todo de la parte de solubilidad, factores que la afectan. Video adjunto sobre los factores que afectan la solubilidad, que hay un video sobre efectos de la temperatura en la solubilidad y química, disolvente y factores que la afectan. Curva de solubilidad. Es importante, chicos, que vean los videos, que vean el PPT y que tomen apuntes de los conceptos e ideas generales o en su cuaderno, porque así van a poder ir entendiendo estos conceptos. Y finalmente deben desarrollar, en base a todo lo estudiado, una guía que se llama curva de solubilidad, que está a continuación. Esta guía de curva de solubilidad se basa principalmente en la curva de solubilidad que está aquí abajo en la gráfica. Si nosotros vemos en la gráfica, tenemos en el eje de las X, que es la variable independiente, la temperatura en grados Celsius. Y en el eje de las Y, que es la parte vertical, tenemos el eje de la Y, tenemos la variable dependiente que es solubilidad. Y si se fijan ahí en solubilidad, son los gramos en 100 ml de agua, en 100 gramos de agua. O sea, ¿cuántos gramos del soluto tengo en 100 gramos de agua? ¿Ya? Esa es la solubilidad. Entonces, hay gráfico de varias sales. La KNO3, que es el nitrato de potasio, KI, que es yoduro de potasio, el CaCl2, que es cloruro de calcio, KBr, que es bromuro de potasio, KCl, que es cloruro de potasio, Na2SO4, que es sulfato de sodio, NaCl, que es cloruro de sodio, la sal común, y lo último, K2SO4, que es sulfato de potasio. Todas sales, si ustedes se fijan. ¿Por qué sales? Porque hay presencia de metal y no metal. ¿Ya? Ahora, las preguntas específicamente es cómo leer el gráfico, que yo les acabo de explicar más o menos cómo se lee, cómo interpretarlo, o sea, qué es lo que va ocurriendo en general. La pregunta 2. ¿Qué tipo de soluciones presentan los puntos que están sobre la curva? O sea, supongamos que tomamos la curva del nitrato de potasio. ¿Qué ocurre sobre esta curva? O sea, se refiere a si la solución está saturada, insaturada, sobresaturada. Lo mismo bajo la curva. Cualquiera de las curvas que ustedes tomen, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de solución está sobre la curva y qué tipo de solución está bajo la curva? ¿Ya? De cualquiera de las sales que ustedes toman. Después tienen que buscar cuál es la que tiene mayor solubilidad de todas las sales, en la número 5. La 6, la solubilidad de qué sustancia no varía demasiado con la temperatura. ¿Cuál sustancia no varía su solubilidad tanto con la temperatura? O sea, a medida que vamos aumentando la temperatura, ¿cuál no varía mucho? ¿Y cuál varía mucho? Ahí salen las dos preguntas. En la pregunta siguiente habla de valores. Por ejemplo, si yo tomo el yoduro de potasio y me voy a 20 grados Celsius, llego a la curva de yoduro de potasio y voy a tener 150 gramos de esta sal en 100 gramos de agua. ¿Se entiende? Si yo me voy, por ejemplo, al bromuro de potasio, a 70 grados Celsius, me voy hacia arriba, llego al bromuro de potasio, voy hacia allá y voy a tener 100 gramos de
bromuro de potasio en 100 gramos de agua. A eso se refiere cuando yo interpreto en cantidad de temperatura, como es la pregunta 7 y la pregunta 8. Eso es más o menos lo que ustedes deben desarrollar. Bueno, para finalizar, solo solicitarles, chicos, de que trabajen en las fechas que se les dan para esto, sean ordenados. Y lo último, a cuidarse, no salgan porque así protegen también a su familia. Nos estamos viendo. Chao, chicos, cuídense, que estén muy bien.